Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctorita. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bueno, vamos a comenzar entonces con esa práctica que es sencilla, es más que todo para que tengan conocimiento algo sobre los informes de patología, cómo se redactan y también cómo tienen que enviar ustedes los exámenes de solicitud al laboratorio de patología, ¿no? Les va a tocar cuando roten en el internado, les van a pedir que ustedes llenen esa boleta. Entonces tienen que saberla llenar, ¿no? Ustedes tienen que hacer eso. Siempre hacen, raras veces el médico lo hace, ¿no? Entonces siempre le pide al interno que está rotando que llene la boleta. Tienen que saber llenar la boleta de solicitud. Entonces vamos a ver, ¿no? Esta es una boleta que en la mayoría de los hospitales se maneja similarmente, ¿no? Casi es lo mismo. Viene como solicitud de exámenes complementarios. Igual hacen la misma boleta para pedir, por ejemplo, un hemograma, un parcial de orina, es la misma boleta. Si ustedes tienen que poner apellido paterno del paciente, apellido materno, el nombre, la edad es importante, el sexo, porque muchos nombres son de hombre y mujer, ¿no? Entonces aquí le ponen femenino o masculino. El médico que está tratando, no el interno, ¿no? Sino el médico, su jefe tendría que ser, ¿no? El que les está enseñando en ese momento. El centro asistencial en el hospital en el que estén, puede ser el General, San Juan de Dios, el Hospital Obrero. El consultorio, de dónde han tomado la biopsia, puede ser de oncología, puede ser de traumatología, la maternidad. Luego ponen aquí la sala, la cama, la fecha de la solicitud también es importante. El mismo momento que ustedes están haciendo, tienen que poner ahí la fecha, ¿no? Urgente, pueden poner si es muy urgente, sí, o si no es urgente, le ponen una cruz, ¿no? El diagnóstico y la muestra o pieza que está para examinar en el laboratorio, ¿no? Y acá pueden poner también, les van a pedir que coloquen, ¿no? ¿Qué estudio están pidiendo? Por ejemplo, puede ser una punción de mama, un estudio histopatológico de una vesícula biliar, ¿ya? Entonces, más o menos, este es el formato de la boletita, ¿no? Que siempre la piden, ¿no? A los internos para que ayuden también, ¿no? A llenar la boleta. Vamos a ver algunos ejemplos. Este, por ejemplo, ¿no? Tiene 57 años, sexo femenino, médico doctor Gómez, hospital. El servicio es ginecología.
Sala, cama, la fecha de la solicitud, urgente, sí. Cuando ustedes le colocan esto urgente, en el laboratorio se acelera también, ¿no? El resultado. El diagnóstico, quiste de mama izquierda. En la muestra a examinar, se podría repetir de nuevo, ¿no? Quiste de mama izquierda, o a veces no le ponen nada. El examen que se está pidiendo es un examen citológico de muestra obtenida por PAF. Entonces eso también en la orden tiene que ir, ¿no? ¿Qué se está pidiendo? Este es un estudio citológico, entonces lo que nos va a llegar al laboratorio es una lámina de vidrio que nosotros vamos a colorear y vamos a estudiar en el microscopio. ¿Ya? Este otro ejemplo. 62 años, femenino, doctor Padilla, maternidad, ginecología, la sala, la cama, si es urgente, ¿sí? Miomatosis uterina, tumoración anexial. Ya, ese es el diagnóstico que tienen que anotar en esa parte. Y la muestra que están mandando al laboratorio es útero, porque los miomas se encuentran, ¿no? Dentro del útero, aquí ya lo dice, ¿no? Miomatosis uterina. Ahora, si uno quiere ser más específico, le puede poner, ¿no? Útero y anexo. ¿A qué se llama anexo? A ver. ¿Quién sabe qué es anexo? ¿Qué será el anexo? Alarcón, Guzmán. Algo que está relacionado. En anatomía. En ginecología maneja mucho este término, ¿no? Anexo se refiere a la trompa y el ovario. Trompa y ovario derecho, por ejemplo, sería anexo derecho. Trompa y ovario derecho. Anexo izquierdo, trompa y ovario izquierdo. ¿Ya? Entonces, aquí dice, ¿no? Un tumor que está en el anexo. Entonces, se puede poner en la muestra útero y anexo. Si uno sabe de qué lado es, le pone izquierdo o derecho. ¿Ya? En el estudio que se está pidiendo, favor realizar estudio histopatológico. Si ya están pidiendo aquí un estudio de una biopsia, ¿no? De muestra obtenida de cavidad uterina. ¿No? Eso ya el médico coloca, ¿no? ¿De dónde es la muestra? Como es de útero, entonces siempre se coloca aquí, ¿no? La muestra tiene que ser la muestra que están enviando al laboratorio. Aquí hay otro ejemplo, igual 49. El servicio y es traumatología. El diagnóstico, quiste sinovial. En muestra a examinar también se puede poner quiste sinovial o se deja, o lo dejan en blanco, ¿no? Se puede repetir. Y dice realizar anatomía patológica de masa tumoral, ¿no? O quiste sinovial. Entonces aquí ya nos está haciendo masa tumoral. Al médico tratante le ha parecido, ¿no? Que esto no es un simple quiste, que puede ser algo tumoral, ¿no? Una masa, un nódulo que ha aparecido en la articulación. Entonces le llama la atención a él, por eso coloca esa parte, ¿no? Y esto también es importante, que en esta parte anoten los médicos, ¿no? Porque están pidiendo, tienen que anotar estos puntos que están aquí. Examen solicitado. Está solicitando un estudio anatomopatológico. Datos de orientación diagnóstica. Es una masa tumoral. Obtención de la muestra de un quiste sinovial, ¿no? Tratamientos también puede ser que se está haciendo, entonces no es necesario. Pero si ya fuera, digamos, la segunda vez o la tercera, entonces es importante colocar acá
que es la tercera vez que tiene presente esta lesión, ¿no? Cuando eso se coloca, entonces orienta a que es una patología que está recidivando y puede ser algo ya no tan benigno, ¿no? Puede ser tumoral. Luego viene, ¿no? Aquí la firma del médico que está pidiendo y su matrícula profesional. Este es otro ejemplo, 24 años, sexo femenino, hospital, la cirugía, ¿no? Consultorios de cirugía, urgente, sí. El diagnóstico, colecistitis crónica. Ese es el diagnóstico clínico de ese paciente, no clínico quirúrgico sería, porque le han operado. Y han mandado la vesícula biliar. En saca de muestra nosotros ponemos vesícula biliar. Por favor, realizar estudio histopatológico. Sí, ya nos están diciendo que tenemos que estudiar a la vesícula biliar para corroborar si hay un proceso inflamatorio o descartar algo neoplásico. A ver, les voy a dar otro ejemplo. Digamos que acá el diagnóstico fuera apendicitis aguda. ¿Qué tendría que colocar acá en muestra, examinar? ¿Quién puede responder? Doctora, ¿podría ser porción? El diagnóstico, La orina. apendicitis aguda. Apendicitis aguda. Entonces, ¿cuál sería la muestra? Apéndice. Esa, ¿no? Eso tienen que poner aquí. Apéndice secal. Pueden poner solamente apéndice, pero para ser más completo, apéndice secal. Porque el apéndice también puede ser de piel, de otra cosa, ¿no? Entonces, eso tienen que colocar en muestra. A ver, otro diagnóstico. Dermatitis crónica, por ejemplo. Si fuera aquí. Una dermatitis crónica. ¿Cuál sería la muestra a examinar? Piel. Esa, ¿no? ¿Epidermis? Piel. Piel mejor, ¿no? Porque la epidermis ya es un término microscópico. Con que le pongan piel, está bien. Algunas veces los médicos colocan, ¿no? Queratosis seborreica de región ciliar, por ejemplo, puede ser, ¿no? Entonces, acá en la muestra examinar sería piel de región ciliar. O si no, se repite el mismo diagnóstico. ¿No? A ver, por ejemplo, otro, epiploitis crónica reagudizada. Epiploitis crónica. ¿Cuál sería la muestra? Epiploitis. ¿Cuál sería? Ilion, doctor. ¿Ilion? Ilion es intestino, ¿no? El intestino delgado. ¿Cuál sería? Epiploitis. Alarcón. ¿Sería epiglotis? ¿Cuál? ¿Epiglotis, doctorita? No, ese es de la nariz, ¿no? Ah, sí, Epiplón, doctora. claro. Esa, De los epiplones. Epiplón. epiplón. El epiplón, ¿no? La epiploitis es la inflamación del epiplón. Entonces la muestra a examinar sería epiplón. Acá, ¿no? Epiplón. Ahora, otro ejemplo de cáncer el diagnóstico cáncer de laringe. ¿Cuál sería la muestra a examinar? Laringe, doctora. Laringe.
Eso, ¿no? Sí, eso tienen que poner, ¿ya? Muchos, estoy viendo yo muchos informes que no colocan aquí la muestra. Ponen tejido o no lo llenan, ¿no? Entonces tienen que ubicarse más o menos con el diagnóstico y relacionar, ¿no? Si es una colecistitis, vesícula biliar es lo que están mandando al laboratorio, ¿no? De una enteritis, Intestino, doctora, Estómago. o hueso. sí, Estómago o intestino. intestino sería. Se la muestra a examinar, intestino delgado. Si es una colitis, sería intestino grueso, ¿no? Cáncer de recto, por ejemplo, la muestra a examinar. Recto. Eso tienen que poner, ¿no? Lo que se va a estudiar. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra preguntita antes de que pasemos a la revisión de informes? Ya. Vamos a pasar entonces a revisar los informes de patología. Alguna vez también cuando ya ustedes sean médicos, tratantes, entonces van a recibir estos informes y tienen que saber interpretar. En todo informe siempre va a ir el nombre, ¿no?, del paciente, el protocolo, que es el número de la biopsia, la edad del médico que ha pedido esa biopsia, la fecha, la procedencia, ¿no?, de dónde ha venido, la historia clínica, el material remitido, que en este caso es apéndice cecal. Luego viene la descripción macroscópica. Acá abajo puede ir una descripción microscópica y luego el diagnóstico. En este caso solo está la descripción macroscópica. Como ya hemos dicho, la macroscopía es lo que se ve a simple vista, entonces se recibe apéndice cecal que mide 9 por 0,6 centímetros. La célula ósea es despulida con restos fibrinoides adheridos. Al corte de la pared alcanza un espesor de hasta 0,2 centímetros. La luz se encuentra ocupada por materia fecal. Se realizan cortes seriados y se seleccionan fragmentos representativos. Una C, 3T. ¿Qué significa esto? Una cápsula, la C es cápsula, una cápsula de plástico y 3 tejidos. Entonces, del apéndice que han mandado al laboratorio, se ha seleccionado 3 fragmentos, 3 partes, y eso es estudiado en el microscopio. El apéndice cecal sabemos que mide más o menos 7 centímetros, ¿no? Nosotros no podemos procesar todo el apéndice, entonces, al azar, y eso también depende del médico patólogo, ¿no?, y de su experiencia, él va a escoger la parte que le parezca más sospechosa, ¿no?, de alguna lesión. Puede ser tumoral o inflamatoria. Entonces él selecciona y estos 3 fragmentitos los coloca en una cápsula, ¿no?, de plástico que luego se va a procesar en el laboratorio. En caso de que haya algo sospechoso, entonces puede volver a meter más material, ¿no?, más tejidos de este apéndice. Entonces ahí ya se va aumentando, ¿no? Pueden ser 3 cápsulas, 9 tejidos, ¿no? Depende de lo que se observe en el microscopio. El diagnóstico es peritonitis fibrinoleucocitaria, apendicitis aguda, exudativa, flemonosa y hemorrágica. No se observa proliferación neoplásica maligna en este material. Entonces ya nos están diciendo aquí que este apéndice cecal tiene
apendicitis, ¿no? Entonces es una inflamación del apéndice. Termina en itis. Además es de tipo agudo. Exudativo quiere decir que los leucocitos se encuentran en la luz apendicular. Flemonoso, que abarca toda la pared del apéndice. Y hemorrágico, ¿no? Tiene zonas hemorrágicas. Además tiene peritonitis. Esta peritonitis ya nos está indicando que la inflamación ha llegado a la serosa. Se ha irritado la serosa y ha producido todos los síntomas, ¿no? Es fibrino leucocitario, quiere decir que tiene inflamación de leucocitos y depósitos de fibrina. Y además nos están diciendo que no se observa proliferación neoplásica maligna en este material. Con esto ya nos han dicho que este diagnóstico no tiene nada maligno, ¿no? Es una lesión solamente inflamatoria. No hay nada maligno aquí. A veces esta parte no llevan los informes, ¿no? Depende del patólogo. Pero sin esto, ustedes ya pueden decir que esto es algo solamente inflamatorio, se informa al paciente, ¿no? Esto es solamente una apendicitis, que es una peritonitis, ¿no? Y que no necesita más tratamiento adicional. El paciente ya ha tenido su resección quirúrgica, ¿no? Y se ha descartado algo maligno, ¿no? Entonces siempre los informes de patología van a llevar esto, ¿no? La macroscopía y la microscopía. En este caso no hay, y el diagnóstico. Bien. Ahora ustedes van a interpretar este otro informe. ¿Dónde está Alarcón Guzmán? Aquí, doctora. Ya. Y a ver, otra persona. Leighton Ortuste. Doctora, Isaí o Samir, perdón. Ah, sí, Isaí, ya. Con Aquí, Isaí aquí. entonces, ¿ya? Ya. Alarcón Guzmán Anel. Aquí, doctora. Vos vas a hacer entonces, vamos a hacer la práctica de que vos vas a ser el médico. Y siempre esto lo hacíamos, ¿no? En el laboratorio. Vamos a tratar de hacer ahora así, ¿no? No sé cómo está. Y Leighton Ortuste va a ser el paciente. ¿Ya? Entonces, Anel te va a llegar el informe, ¿no? Te lo voy a mostrar ahora. Entonces, te llega el informe del laboratorio. A ver, haremos con esto, como ya les he explicado. Te llega, ¿no? De Isaí. Entonces, el paciente ya está ahí, ¿no? En el consultorio. Y te han llegado el informe. Entonces, vos tienes que informarle a Isaí qué tiene. ¿Ya? Ya, Anel, entonces, informarle. Ya, doctora. ¿Cómo le informarías al pacientito? Empezaría saludándole, luego entiendo su nombre y si es el correcto diagnóstico a lo que le pertenece al paciente, y informaría que presenta apendicitis aguda. Ya. Isaí, Sí, doctora. ¿tú qué pregunta tuvieras para Anel? ¿Tienes alguna duda? Te han sacado el apéndice y eso siempre mandan a patología, ¿no? Antes los apéndices lo botaban al basurero, ahora no. Todo manda a patología. Entonces, tú vas a ir a recoger tu resultado y ya te he dicho, ¿no? Tienes apendicitis aguda. ¿Tienes alguna preguntita para tu médico? Isaí, ¿qué le preguntarías? ¿Qué duda tuvieras?
No sé, en primera, a la larga esto, ¿cómo me va a afectar? Algo así, doctora. No sé. Ya. ¿Qué responderías, Anel? A la larga, dice, si esto le va a afectar. Ya, bueno, primeramente tiene una inflamación y como dicen, no se observa ninguna plasia, no es nada maligno, nada que le pueda afectar a la larga y que es un tipo de patología muy común entre la población en general y que tienen que tener cuidados en su alimentación. Eso más que todo. Bien. Isaí, ¿qué respondes? ¿Estás contento con la respuesta o alguna pregunta más? ¿O te ha quedado más dudas? Es así como paciente, doctora, actúa, ¿no? Más o menos. Claro, como paciente, pero el pacientito no sabe nada, ¿no? No como médico. Sí, entonces, ¿cuántas veces debo acudir al médico después del procedimiento o si es que es necesario seguir al médico? Muy bien. Anel, entonces, ¿qué respondes? En su caso, tal vez sería bueno, tal vez unas 2 consultas para ver cómo está su evolución de su enfermedad, pero que simplemente tiene que tener cuidados en su alimentación durante un tiempo. Bien. ¿Qué más, Isaí? Mm, no, nada más, doctora, no sé. ¿Para qué tendrías que ir 2 veces más? Si ya te han sacado el apéndice. Por eso, doctora, era la duda como paciente, ¿no? Digamos, ¿tengo que seguir yendo al médico o ya no? Digamos así. Entonces, ¿qué responderíamos, Anel? Que no, que simplemente tienen que seguir los cuidados y las indicaciones. Bien. ¿Para qué tendría que ir a la consulta? Yo decía, ¿no? Tal vez para ver cómo está si es que tiene algún malestar o alguna sintomatología, nada más sería lo necesario ir, eh, solamente si tiene algún malestar. Ya, está bien esa, ¿no? ¿Y para qué otra cosa más sería? A ver, ¿quién se imagina? ¿Para qué más sería que tendría que ir a consultar después el paciente? Para que le saquen los puntos, tal vez, doctora. Eso, ¿no? Bien, ya vi. Es para controlar la herida quirúrgica. Va a volver el paciente, ¿no? Le tienen que limpiar la herida, curar. 2 veces va a volver. Para eso tiene que volver, ¿no? Le van a curar y también se puede preguntar ahí, ¿no? Si tiene alguna molestia. Ya, para eso tenías que ir, Isaí, a la consulta. Ah, ya, ¿Tienes doctora. alguna otra duda de tu informe? Más que todo, ¿no? Em, ¿Tengo que estar sigue medicado? ¿Tengo que tomar algo? Anel, Yo creo que sí tiene, por prevención supongo que se toman antibióticos, pero eso nada más. claro. ¿Cuánto tiempo tendrá que tomar? Máximo, ¿no? Unas 2 semanas será, no más. Después de la cirugía, para evitar cualquier infección. Sí. ¿Y qué más, Isaí, te interesaría saber, ¿no? En patología que es importante, ¿no? Que te han sacado el apéndice. ¿Para qué han estudiado ese apéndice? Ah, o sea, no sé, pues como paciente no tendría otra duda. ¿No te interesaría saber si, para qué han mandado a patología? ¿Para qué mandan las muestras? Sí, también, doctora, puede. Bueno, sí, esa duda también. ¿Para qué sería? O sea, ¿qué duda tuvieras? Em, si tengo algún, ¿cómo decirlo? Si tengo algún mal que se haya podido pasar a otro lado.
si tienes que, ya hemos pasado esa clase, ¿no? ¿Qué se llama? La anterior clase. Para descartar neoplasias, ¿no? Entonces el pacientito también quiere saber, ¿no? Si tiene cáncer, porque más que todo para eso mandan a patología, ¿no? Para descartar que no tenga nada maligno, nada canceroso. Entonces, bueno, él te va a preguntar, ¿no? Si su biopsia tiene cáncer, ¿tú qué responderías? Que no presenta ninguna evidencia de neoplasia maligna y que simplemente era una infección. Era una Inflamación. inflamación del apéndice secal, ¿no? Nada más. Listo, y él ya se puede ir tranquilo, ¿no? Bien. Ya está bien, entonces vamos a continuar con el siguiente informe. A ver, Copa Nina Kevin. Presente, doctora. Ya, tú Kevin vas a ser entonces el médico. Ya, y tu pacientito va a ser Lucana López Madeleine, ¿estará? Lucana López. Aquí, doctorita. Ya. Kevin, entonces tú vas a ser el médico y Madeleine va a ser el pacientito. Bien, entonces a Kevin le llega este informe, ¿no? Madeleine ya está en la consulta y está esperando su resultado, ¿no? Entonces, Kevin, tienes un tiempito para leer esto, ¿no? Está bien, doctora. Eh, sí. Es a veces muy corto el tiempo que les dan a los médicos, ¿no? Por eso es que ellos a veces piden con tiempo para analizar, buscar, ¿no? Para poder explicarle al pacientito. Ya, Madeleine, entonces llega a la consulta, quiere saber, ¿no? ¿Qué le dice su médico? Quiere saber el resultado. Está bien, doctora, como doctor, ¿no? Sí, tú eres el médico. ¿Cómo le informarías a tu pacientito? Es un paciente, ¿no? Que no sabe nada de terminologías. En palabras claras y sencillas, ¿cómo le dirías? Qué bien. Comenzaría saludándole, ¿no, doctora? Después le informaría su diagnóstico que tiene una displasia leve de cuello uterino con focos de coilocistitis y compromiso del canal endocervical en un trasfondo inflamatorio. Y luego tendría que explicarlo, ¿no? Más o menos a qué se refiere todo eso, ¿no, doctora? A ver, Madeleine, como pacientito, ¿qué le preguntarías? Él te ha dicho que tiene una displasia leve, dice. De cuello Le uterino. pediría que me explique un poco mejor, tal vez para entender más fácilmente. ¿Cómo le preguntarías? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué quieres que te explique? Eh, ¿Se puede complicar un poco o qué se necesita para solucionarlo? Ya, Kevin, Doctora, ¿qué le responderías vos? eh, le informaría primero, doctora, que es una displasia leve del cuello uterino, más o menos, diciéndole que es un crecimiento normal de células en la superficie del cuello uterino y esta no se puede complicar con el debido cuidado que debe tener el paciente, doctora. Ya.
tienes que revisar primero este, ¿no? ¿Qué han enviado al laboratorio? ¿Qué dice aquí? Cervix, ¿no? LIP. ¿Qué será el LIP? ¿Qué es el LIP? ¿Alguien sabe? Es una técnica para sacar, ¿no? Biopsias del cuello uterino con una asa diatérmica, saca del cuello, ¿no? Entonces aquí dice se reciben 4 fragmentos irregulares que en conjunto miden 5 por 2 por 1 milímetro. Son blancos rosados con áreas rojizas, firme elásticos, ¿no? Si a esta pacientita le habrán sacado todo el cuello o solamente le han sacado un pedacito. ¿Será una biopsia incisional o excisional? ¿Cuánto mide más o menos el cuello uterino? El cuello uterino mide más o menos 3,5 por 2,5 de diámetro. Centímetros, ¿no? 3,5 centímetros de longitud por 2,5 centímetros de diámetro. Entonces, Kevin, ¿esta será una biopsia incisional o excisional? Una biopsia incisional, no, excisional, doctora. Si te digo que mide el cuello uterino 3,5 centímetros, ¿y cuánto han sacado aquí? Entonces sería una incisional, doctora. Incisional, ¿no? Porque han sacado un pedacito nomás en milímetros, 5 milímetros. Por eso es importante que lean también esa parte, ¿no? Es una biopsia incisional, le han sacado un pedacito del cuello uterino. Y ahí han diagnosticado, ¿no? Esto, displasia leve. Ya, entonces, ella quiere saber qué es esto, ¿no? Que es la displasia leve de cuello uterino. ¿Cómo le explicarías en lenguaje sencillo? Que, como dije, doctora, que es el crecimiento de células anormales. ¿Ya? ¿Saben dónde, pero? eh, en el útero, doctora. No estamos estudiando el útero. ¿Y tu camarita? No están poniendo sus camaritas, ¿no? ¿Dónde está tu cámara? Ya. Y Madeleine tampoco nos has puesto tu cámara. Ya. Entonces, ¿dónde estaría la lesión? Está bien, son células anormales ¿No es en pero el cuello uterino, doctora? en el cuello uterino, pero ¿en dónde? En el epitelio, ¿no? ¿Se acuerdan de la clase? Que esa lesión, estas lesiones de displasia están dentro del epitelio. No es, esto es cáncer, no es cáncer todavía. Es una alteración dentro del epitelio. Se llama también SIN1 o LSIL, es lo mismo. Bien, del cuello uterino con focos de coilocitosis, ¿no? Y hay un compromiso del canal endocervical en un trasfondo inflamatorio. Y ahora, ¿cómo le explicarías eso en palabras sencillitas a Madeleine? Ya has dicho, ¿no? Que son células anormales que están en el cuello uterino. ¿Tú qué le preguntarías, Madeleine? ¿Qué duda tuviera? Como Eh, pacientita, ¿no? Como paciente. ¿Cómo comenzaría el tratamiento? Algo así, doctorita.
Ya, ¿cómo va a comenzar, dice, su tratamiento? A ella, por ejemplo, le han tomado una pequeña biopsia de cuello uterino, ¿no? Ahora, ¿cuál será lo siguiente que va a pasar luego de la biopsia incisional? Te han dicho que tiene una lesión de muy bajo grado. A lo que más o menos he estudiado, doctora, estas displasias leves no requieren tratamiento. Eso, ¿no? Y Depende por eso mucho de se las fijan. escuelas de formación. Algunos sí le hacen, ¿no? Pueden hacer un cono. ¿Qué será el cono? Sacan todo el cuello uterino, ¿no? Otros hacen seguimientos para que esta lesión, ¿no? Se progresa a una mayor lesión, aún sin 2, aún sin 3. Eso es lo que ven, ¿no? Ahora, ¿cuántos años quieres tener, Madeleine, como pacientita? Ah, no, tienes aquí 27 años. Entonces, esta paciente es joven, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento? Como tú has dicho, hay que hacer una conducta de seguimiento. ¿Cómo tendría que ser su seguimiento? Kevin, ¿cómo controlaríamos que esa lesión no progrese? ¿Con medicamentos, doctora, tal vez? Mm, el cáncer todavía no tiene tratamiento, ¿no? Sí. Estas lesiones, como han dicho, hay que controlar nomás en el tiempo. Pero ¿cómo le controlarías vos? ¿Con qué le controlarías? No sé, doctora. Con papa, Papa Nicolau. eso, ¿no? Tiene que repetirse sus PAPs más seguidos ella, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo le dirías al pacientito? ¿Qué le vas a decir? Que venga a unos cuantos controles para el Papa Nicolau, doctora, para controlar que no progrese esta displasia leve de cuello uterino. Bien. ¿Le has entendido, Madeleine? ¿Qué preguntita tendrías como pacientito? Que ay, no sé, doctor. ¿Qué te tienes? El PAP, dicen, ¿no? El PAP tienes que hacer. ¿Cuándo? ¿No sería tu siguiente pregunta? Sí, ¿cuántas citas sería y durante qué tiempo o semanas, días sería la otra cita? Eso, ¿no? Kevin, a ver, ¿qué responderías? Tiene 27 años, ¿verdad, doctora? Sí, 27 años. Creo que los controles del Papa Nicolau de esa edad son de 2 a 3 años, creo. Eso, ¿no? Cada 2 años se hace un control normal de una paciente que no tiene lesión. Se controla una vez cada 2 años. Pero esta pacientita tiene una lesión, sus controles tendrían que ser más seguidos, ¿no? Es más o menos cada 6 meses sería, ¿no? Cada 6 meses tiene que venir a hacerse su control de Papa Nicolau. Ya. ¿Alguna otra duda, Madeleine, sobre la lesión? No, doctorita. Ya, ¿no te interesaría saber si tienes cáncer? Porque para eso se toman, ¿no? Las biopsias de cuello uterino. Ya. Sí. ¿Tiene cáncer, Kevin, o no? Ya les he explicado eso, ¿no? No, doctora. Ya. ¿Cómo lo explicarías? Una lesión que recién se está iniciando, que está dentro del epitelio,
que para que se vuelva cáncer, eso va a pasar como unos 5 o 6 años, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es controlar, ¿no? Bien. Bien, doctora. Ah, y además, ¿qué más se dice en el diagnóstico al final? ¿Qué dice excitor? Trastorno inflamatorio, doctora. Eso, ¿no? Entonces, además está Ujú. inflamado. Entonces hay que hacerle su tratamiento, ¿no? Porque si le dejas esta inflamación, la paciente se va a ulcerar el epitelio y la lesión puede progresar más rápidamente. Entonces siempre hay que tratar las inflamaciones. Ya. Está bien, doctora. ¿Ya alguna duda más, Madeleine? Ya no tiene dudas. No creo, doctor. Le cobraría Ya. más, ¿ya? Ya, está bien entonces. Ya, vamos a revisar el otro informe, a ver con los otros médicos. ¿Dónde está Ramírez Quispe? Ramírez Quispe Jorge. Presente, doctora. Ya, pon tu camarita. La que les vea, no les veo. Entonces. Aquí, doctora. Ya, vos vas a ser el médico y tu pacientito va a ser, a ver, Yaví Mendoza Alizón. Aquí, doctora. Pongan su camarita. Melina, Alison o Melina te llamo. Alison, me dicen todos. Ya, ¿dónde estás? Pero, ¿dónde está tu camarita? Ah, ahí está, ¿no? Ya, y Jorge. Ya. Entonces el médico va a ser Jorge. Vamos a revisar otro informe. Entonces, Jorge, te envían el resultado, ¿no? De este estudio. Y ya está en la consulta, ¿no? Ya está dentro del consultorio. Entonces vamos a revisar entre todos todavía, ¿no? ¿Qué será este informe para todos? ¿Es de citología o es de una biopsia? Citología, doctora. Ya, entonces es un informe de citología, ¿no? ¿De dónde será la muestra? Acá dice, ¿no? Cervix. ¿Es cuello uterino igual, doctora? Eso, ¿no? Es una citología de cuello uterino, lo que más comúnmente se llama Papa Nicolau, ¿no? Este es un informe de un PAP, de un Papa Nicolau. Entonces se ha ido a hacer la pacientita un Papa Nicolau y está volviendo para ver, ¿no? Cómo le ha ido con ese estudio. ¿Ya? Entonces tú lees el informe, lo revisas. Entonces tienes que informarle a la pacientita. ¿Qué le dirías? ¿Qué tiene? Le diría que tiene una infección bacteriana, doctora, de trichomonas. ¿Está marcado? A ver. No. Perdón, lactobacilos. Los lactobacilos están marcados. Aquí en el cuadrito están poniendo, ¿no? Negativo para células malignas. Siempre eso tiene que ir en los informes de citología. Siempre va a ir indicado. En caso de que hubiera aquí lesión, va a ir cáncer de cuello uterino, una cruz, HSIL, una cruz, LSIL, adenocarcinoma, una cruz. Y a este lado van a ir todo lo bacteriano, ¿no? Los microorganismos que se encuentren. Trichomona, aquí podemos ver que no hay nada, no hay cruces. Lo que sí tiene es lactobacillus 3 cruces. ¿Ya? Entonces, el resultado, ¿cuál sería?
estaría normal, doctora. ¿Quieres saber, Alison? Tú tienes que interpretar. Ya hemos llevado la clase de inflamación, ¿no? De neoplasias también. Entonces ya tienen que saber ustedes interpretar estos informes, ¿no? Para un alumno de tercer año lo puede interpretar. Esa parte. Entonces siempre uno tiene que ver el resultado. ¿Qué dice aquí? Exudado leucocitario y algunos grupos endocervicales. Bien. Y además se está marcando aquí en lactobacillus 3. Si no tuviera nada el pacientito, entonces sería vacío, ¿no? No hubiera cruces. En este caso, si tienes 3 cruces. Ensayo NA. ¿Qué sería esto? Si vemos el microorganismo con 3 cruces, ¿qué sería? Lo que hace rato han dicho del apéndice. ¿Qué sería? Un proceso inflamatorio, doctora. Sí, pero secundario a una infección por este microorganismo, ¿no? Esto ha producido este exudado leucocitario. Ya, hasta ahí ya te hemos ayudado. Entonces, ¿qué le vas a informar a tu pacientito? ¿Qué tienes? ¿Qué tiene su papá? Que tendría un proceso inflamatorio debido a lactobacilos, que puede ser tratado con antibióticos, doctora. Que no es nada maligno porque el diagnóstico inicial era se pensaba que tenía el papiloma, el virus del papiloma humano, pero se descarta que es solo un proceso infeccioso debido al lactobacillus. Muy bien. ¿Qué preguntas tuvieras, Alison? Ya. Mi primera duda sería, ¿cómo he contraído esa infección? Esa sería mi primera duda. Muy bien. Jorge, ¿cómo ha contraído su infección? Dice. O sea, las posibles situaciones en las que puede haber contraído. Jorge, ¿te has perdido? Doctora, ¿podría ser por tener múltiples parejas sexuales? Uno de Primero los- analizamos, ¿no? Siempre tenemos que analizar los resultados. Lactobacillus, ¿dónde se encuentran estos, no? ¿Dónde se encuentran normalmente? Forman parte de la flora bacteriana de la mujer. Lactobacillus. Si ustedes van a ver esto con 1 hasta 4 cruces, forma parte de la bacteria, ¿no? De la flora bacteriana. Se aumenta, ¿cuándo se aumentarán? ¿Alguien sabe cuándo aumentan estos lactobacilos? Cuando se incrementa el pH, doctora, de la Exacto. vagina. ¿Y cuándo se aumentará ese pH? Por los alimentos, doctora. Alimentos, no tanto. Porque está consumiendo antibióticos. Eso, los antibióticos, ¿no? Los antibióticos, cuando uno consume mucho, altera el pH de la vagina y estos lactobacilos que son parte normal de la vagina aumentan, ¿no? Entonces aumentan con esa información que le respondes a tu pacientita, Jorge. Le preguntaría si se está automedicando y qué tipo de, o y si me dice que sí, qué tipo de medicamento, qué medicamento está consumiendo. Ya, ¿qué respondes, Alison? Sí, tenía una enfermedad tal vez por salmonella y estaba consumiendo acitromicina tal vez y eso puede haber causado. Mi siguiente pregunta sería, doctora, ¿en qué tiempo voy a mejorar? Ya, Jorge, ¿cuál sería la respuesta?
Como dice que está consumiendo acitromicina, le diría que deje de consumir, ya que deje de consumir y que la flora bacteriana normal va a volver a la normalidad, no sé, en una semana, doctora. ¿Requiere pero tratamiento esta pacientita? Necesito tomar por la salmonelosis, si no, el otro mal es peor que este mal, creo. Ella quiere tratar su salmonelosis. No le puedes evitar eso. Ya, pero esta pacientita requiere tratamiento. Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Y cómo nosotros decidiríamos si requiere, no? Es por eso que se hacen estos informes, para ver, ¿no? Frotis, hacerle con exudado leucocitario. Quiere decir que está inflamada el cuello uterino y el área vaginal también, ¿no? Puede ser. Y está asociado a lactobacillus. Entonces, esta paciente está con una inflamación en el cuello uterino y en la vagina. Debe tener probablemente secreciones, ¿no? Blanquecinas, todo eso. Entonces, sí requiere tratamiento, ¿no? Sí necesita su tratamiento. Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento, Jorge? Con antiinflamatorios, doctora. El tratamiento, ¿cómo sería? De una infección vaginal. No sé, doctora. ¿Alguien sabe? ¿Cómo será el tratamiento de las infecciones vaginales? ¿Alguien sabe del curso? Por hormonas, con hormonas, doctora. ¿O no? Hormona. O sea, tomas una tableta y ya te curas de la infección. Tabletas vaginales, puede ser. El tratamiento siempre en las infecciones vaginales son con óvulos o tabletas vaginales, ¿no? O sea que ella puede seguir tomando sus antibióticos porque el tratamiento es local. Generalmente en estas infecciones tienen que ser un tratamiento local. Eso es mediante óvulos, ¿no? Que tienen y liberan, ¿no? Sus compuestos químicos dentro de la vagina y van a eliminar a la bacteria o al agente infeccioso. Ya, entonces tienes que hacer el tratamiento, ¿no? El pacientito con tabletas vaginales. ¿Alguna otra preguntita, Alison? Mi última pregunta sería, si tuviera una pareja, ¿puedo contagiarle este mal a mi pareja? Esa sería mi última Jorge, te ha tocado muy preguntona a tu paciente. Perdón. Que me responda No, ella, así doctora. son los pacientes, preguntan de todo y ustedes tienen que saber responder, ¿no? Como ya están en tercer año y ya tienen ahí el informe y ya pueden responder. Tú me decías hace rato, por ejemplo, que estaba la tricomona, ¿no? ¿Cuáles son Sí, los es que no les... microorganismos de transmisión sexual? A ver, ¿cuáles son? Tricomona, después otro. La cándida, creo, doctora. Puede ser la cándida, después. Uno que tiene como ampollita, como una ulcerita. ¿El herpes, doctora? Herpes, ¿no? Entonces son los más conocidos, hay otros más, ¿no? La clamidia. Hay otros, pero los más frecuentes en nuestro medio son las tricomonas, herpes y cándida, ¿no?
Entonces, como ya hemos dicho que este forma parte de la flora normal, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Que no podría contagiar a su pareja. Mm, Entonces, ¿qué se recomendaría? Usar protección en el acto sexual, doctora. Hasta que termine su tratamiento, ¿no? Una vez Sí. que termine, ya está. Ya. ¿Qué dudas más tienes, Alison? Una importante y que no estés preguntando, ¿no? ¿Para qué le habrán hecho el Papa Nicolau? Sí, preguntarle si mis resultados muestran algún tipo de cáncer, maligno o benigno, alguna neoplasia. Ese, ¿no? Para eso se hace, bueno, es lo que se acostumbra, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué ha dado negativo a los resultados de alguna neoplasia o algún tipo de cáncer, doctora? Ya, listo, ¿no? Y con eso termino. En este caso, por ejemplo, en este informe, les han soplado igual, ¿no? Aquí dice negativo para células malignas, una cruz. Entonces, con esto ya se le indica al médico que este Papa Nicolau es negativo, no tiene cáncer, ¿no? Ya. Bien, entonces terminamos creo con el último, creo que hay un informe más. Ya, este sería el último entonces. Ven. Franco Jerónimo, Aquí, doctora. ¿dónde estará tu camarita, no? Lo estoy prendiendo, doctora. Ya, vos vas a ser el médico y tu paciente va a ser Yaciel, a ver, ¿dónde está Yaciel? Guayas. Aquí, doctora. Ya. Ya, Yaciel, entonces la pacientita y ¿dónde está el Franco Jerónimo? Javier. Aquí, doctora. Ya. Ya, entonces vos vas a ser el médico, la pacientita ha llegado a la consulta, ya está en el consultorio. Entonces te pasan el informe. Primero vamos a analizar, ¿no? ¿Esto qué será? ¿Un informe de una citología o será de una biopsia? ¿Y eso cómo vamos a saber? Por el origen de la muestra. Origen de la muestra, ¿qué dice? PAF nódulo de mama derecha. Entonces, ¿qué es la PAF? Ya hemos llevado en la No clase sabría. de citología, ¿no? Punción por aspiración con aguja fina. ¿Ya? Esa es punción por aspiración con aguja fina de un nódulo en mama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? Nódulo mamario, ¿no? Y este directamente no ha descrito mucho, ¿no? Como es una citología, se va al diagnóstico. Entonces leemos el diagnóstico. Escasos linfocitos pequeños y algunos polimorfonucleares. Hay grupos de células epiteliales ductales de núcleos regulares. ¿Qué serán estas células epiteliales ductales? Ductales. Estas se encuentran en los ductos mamarios, ¿no? La mama tiene varios ductos y de ahí son esas células, ¿no? Son cúbicas. Entonces se han desprendido y tienen núcleos regulares, sugestivos de cambios epiteliales, proliferativo, sin atipía. Entonces, ¿cuál sería, cómo le vas a informar a Yesiel, a la pacientita? ¿Qué tiene?
Bueno, primero que en la muestra hemos notado el PAF de nódulo de mama derecha primeramente, ¿no? Y hemos encontrado así como un diagnóstico podría ser, o bueno, un resultado, escasos linfocitos y algunos que son polinucleares. Ya. Pero, ¿le has entendido, Josiel, como pacientita? ¿Qué preguntarías? Si es maligno o benigno, doctora. Eso, ¿no? Responde, Javier. No es maligno, doctora. Ya, está bien. Aquí ya te dice, ¿no? Sin atipía. Entonces, esta atipía ya nos está descartando que sea algo maligno. Entonces, ¿qué cosa más preguntarías, Yesiel? Dice que no es maligno. No es maligno. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento, doctora? Ya, entonces, si no es maligno, ¿qué es? ¿Qué es? Sería la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué tipo? Aquí te está diciendo, ¿no? Sugestivo de cambios epiteliales proliferativos. Están proliferando las células epiteliales. Quiere decir que las células están aumentando en capas. Están proliferando. ¿Y qué hemos dicho? ¿A qué se refiere eso cuando aumentan el número de células? ¿Qué se llama? Hiperplasia, doctora. Eso, mamá, ni no, Joana. Hiperplasia. Entonces aquí ya te está sugiriendo que puede haber un tipo de hiperplasia a nivel de los ductos, ¿no? Hay una proliferación, dice, ¿no? Están aumentando las células. Entonces, ¿cómo le explicarías a la pacientita? En palabras sencillas. Que tiene una enfermedad en una enfermedad mamaria donde va a ir proliferando cada vez más, doctora. Eso que tiene, ¿no? Una Sí. hiperplasia, le puedes decir, ¿no? Y luego le explicas, ¿no? De qué es la hiperplasia. Que es el número 1 aumento de las células, ¿no? Del ducto. ¿Qué preguntita tendrías, Yesiel? Entonces, si es así, ¿podría perder mi seno o no? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Javier. La hiperplasia, doctora, generalmente se trata con una cirugía, ¿no? Para extraer todas esas células que están proliferando, ¿no? Entonces, lo primero que ella está pensando en que es algo canceroso, ¿no? Que por eso, cuando se hace la mastectomía, es cuando hay cáncer de mama. Entonces, ella tiene todavía un poco de dudas de que le puedan hacer la mastectomía, ¿no? Entonces, hay que aclarar y reforzar de nuevo, ¿no? Entonces, pues tienes que volver a decir, ¿tiene o no tiene cáncer? ¿Qué hemos dicho? Que no, doctora, no es nada peligroso. Que no tiene. Entonces, a ella no le van a sacar la mano. Entonces, con eso ya se le tranquiliza, ¿no? Tú ya en el informe estás leyendo que no tiene cáncer. Eso es como decir, sin atipía no tiene cáncer. Pero sí puede tener una hiperplasia. ¿Ya? Y las hiperplasias, como aumentan el número, hay también, ¿no? La hiperplasia que puede ser
simple, compleja, y también pueden tener atipías. Entonces, ¿cuál sería la siguiente conducta en este pacientito? Si se le ha hecho un estudio citológico, ¿no? ¿Cuál sería la siguiente? ¿Cuál No, sería no la sabría, siguiente? doctora. ¿Ve? La biopsia. Porque ya nos están haciendo con la citología, hay un poco de hiperplasia, ¿no? Y como ya sabemos que en las hiperplasias puede ser con atipía, sin atipía, ¿cómo vas a saber si esa lesión no tiene atipía? Aquí solo están punzando la mama, ¿no? Han sacado unas cuantas células, las han extendido, nada más, pero no es biopsia, no es tejido. Entonces tienen que sacar un pedacito y eso hay que estudiar bien. Y en ahí recién vamos a ver, ¿no? Si tiene atipía o no tiene atipía. Ya. Entonces, ¿qué otra preguntita más le haríamos, Josiel? Te van a hacer, dice, ¿no? Entonces, si es Que sea la biopsia. ¿Qué otra pregunta? tratamientos, ¿Cuál sería la pregunta? Josiel. ah, No se escucha nada. Cambiamos de paciente. Ajá, a ver. Felipe Ticona. Felipe Ticona estará. Ah, Johanna Mamán. Sí, doctora. Ya, vas a hacer la pacientita ya para terminar. Josiel se ha perdido. sí, se ha desconectado mi internet, doctor, es que es pésimo. Ya. Las dos van a ser la paciente. Ya, ¿qué preguntitas más tendrían para Javier para ir terminando? Ya les ha dicho que tienen hiperplasia y que la siguiente conducta es la biopsia. ¿Cuál es su duda? Johanna, ¿qué duda tuvieras como pacientita? Y después que haga el tratamiento, o sea, ¿cómo, con qué medicamentos tengo que hacer? Porque van a hacer una extracción, como decía el compañero. Bien. Ahora, ¿qué responderías, Javier? Te han dicho que le van a hacer una extracción, ¿no? ¿Tú qué estudios le habrás hecho antes de hacer la biopsia? ¿Qué estudios tendríamos que hacer? Eh, primeramente, para la biopsia, vamos a aplicarle lo que es un anestésico, luego le vamos a realizar una incisión y vamos a llevarla para que la estudien, ¿no? Y luego de eso vamos a pedirle Antes, al paciente, pero ¿no?, que se cuide. antes de la biopsia, ¿qué estudios imagenológicos se tendría que hacer a la paciente? Una ecografía, lo que podría ser. Es una ecografía y una, si se puede, una mamo. Una mamografía. ¿Para qué le estaremos pidiendo esa mamografía? Para ver si podemos realizar la biopsia, doctora, podría ser. Para saber el tamaño también, ¿no?
Es importante y la localización. ¿Dónde está el nódulo, no? Por ahí este nodulito lo han palpado solamente, ¿no? Puede ser una posta. La pacientita ha ido, tengo una bolita, ¿no? Le han palpado y así le han punzado y te lo han mandado, ¿no? Entonces, siempre hay que hacerle estudios imaginológicos para ver de qué tamaño será este nodulito, qué características tendrá. Eso nos informan en la mamografía. Si es una lesión sospechosa de cáncer, si es una lesión benigna, ¿no? Eso vamos a ver en la clase de mama, cómo informa, ¿no? En imaginología por BITRAT se llama la clasificación. Pero eso vamos a ver en la clase de mama, ¿no? Entonces le hacemos los estudios de ecografía y mama, ¿no? Y luego le van a hacer la biopsia. Bien. ¿Tienen alguna otra preguntita? Yosiel, ¿qué más le preguntamos? ¿Cómo serían los cuidados después de hacer, ¿no? todo lo que el tratamiento? Ya. ¿Cuáles serían los cuidados? Digamos que ya le han hecho la biopsia y el diagnóstico solamente ha sido una hiperplasia simple, ductal, sin atipia. ¿No? Que no tenía Después mayor de lesión. después de realizar la biopsia, podemos indicarle, ¿no? que se cuide simplemente y que trate de no tocar agua, de no bañarse y eso. ¿Y la biopsia le habrá dejado alguna herida, alguna cicatriz? Sí, pues ahí tendríamos que vendarle también eso. Eso, ¿no? Esa es la curación de la herida, ¿no? Como se hace normalmente. ¿Y qué tendría que controlar la pacientita luego de la biopsia? En esa zona, ¿no? Que le han hecho la punción, que le han hecho la biopsia. ¿Qué tendría que controlar? ¿Cómo, doctora? En el lugar de la biopsia, ¿no? Se ha hecho una heridita. ¿Qué tendría que controlar la pacientita? Porque eso te está preguntando, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tratamiento tengo que hacer después? Dice, ¿no? ¿Qué tendría que hacer después de que le han tomado la biopsia? Le han debido dejar una sutura de 2 suturas, ¿no? 2 hilitos nada más. Es chiquito, 2 o 3. ¿Qué tendría que controlarse la paciente? ¿Un control de qué sería? Un control. De la herida, ¿no? No, de la herida. Control de la herida tiene que ser. ¿Qué tiene que ver la paciente en ese control de la herida? Que trate de no infectarlo. Cuando hacen una incisión y luego suturan, ¿qué nosotros tenemos que controlar ahí? No sabría, doctor. ¿Qué será, Johan? Tú pues, ¿sabes qué tendría que controlar? ¿Qué tendrías que controlar como pacientita? Ver si no hay infección y también el lugar donde hay la extracción, si esta sigue la parte dura o blanda, doctora. Sí, ¿no? Examinar. Para eso siempre se recomienda al paciente que no esté los signos de inflamación, ¿no? Que hemos dicho, rojo, doloroso y que aumente de volumen, ¿no? Eso hay que controlar. Eso tiene que ver la paciente, ¿no? Que su herida no esté tumefacta, que no esté dolorosa, que no esté rojo y que sigan los hilos de sutura, ¿no? Y que no esté supurando nada por ahí, ¿no? Listo, nada más. Y luego ella va a venir, le van a hacer sus curaciones y ya está. En estos pacientitos, cuando se les hace la biopsia,
A veces se forman hematomas, ¿no? Eso también hay que controlar, de que el hematoma no vaya aumentando mucho de tamaño. Si aumenta de tamaño, tiene que volver el paciente a la consulta porque puede ser que se haya lesionado un vaso al extraer la biopsia y eso esté produciendo un hematoma dentro del tejido mamario. ¿Ya? Pero eso son casos muy raros. Ya. Pues con eso estamos tranquilas, ¿no? Los pacientes han entendido su diagnóstico. Sí, sí, doctor. Sí, Ya. doctora. Entonces, doctora, no me ha quedado algo bien claro. Una vez que ya haga el tratamiento y la cirugía, todo, al momento de la extracción de un tiempo, ¿puede volver a crecer el nódulo? Sí pudiera volver, pero la paciente lo va a notar, ¿no? Va a notar otra bolita cerca al lugar donde le han extraído, puede volver a notar, ¿no? Pero si se hace una buena resección, ya no le va a aparecer, ¿no? Además, también hay que ver si tiene alguna relación con algún influjo hormonal. A veces los estrógenos son los que producen estas hiperplasias. Entonces, la ginecóloga le puede pedir, ¿no?, una valoración hormonal de estrógenos, progesterona. Y con eso también tienen otro tratamiento ya, ¿no?, sintomático. Bien. Está bien, doctora. Creo que eso era el último informe, ya no tenemos más. ¡Ah! Tenemos uno más. ¿Qué hora es? Yaciel, ¿qué hora será, no? 6:25 ya es, doctora. Ya. Hasta aquí nomás entonces. Vamos a revisar la siguiente clase, otros informes más, ¿ya? En otra práctica. Y con eso ya terminamos las prácticas de la segundo examen práctico sería, ¿no? Del segundo parcial. Ya, entonces la próxima clase vamos a seguir revisando así, algunos informes más detallados, ¿no? Ya. Doctora, ¿el día lunes o el día martes va a ser? El lunes vamos a pasar la teórica, que no hemos pasado ayer. Vamos a tratar de terminar esa teórica. El martes vamos a pasar la práctica. Esa sería la última práctica del segundo parcial. ¿Ya? Tienen que asistir igual todos. Yaciel, no sé Sí, si sí, puedes doctora. hacer una captura de la pantalla y me mandas a mi celular de los que han asistido. Ya. Por Ya, favor, doctor. para que les anoten la asistencia. ¿Ya? Ya. Entonces sale la captura. Ya, por favor, me mandas. ¿Yo me puedo salir, Yaciel? Sí, sí, doctora. Ya he terminado igual de hacer la captura. De hacer la captura, ¿no? Para que les tome la asistencia. Sí. Ya. Y entonces me mandas a mi celular. Ya, por favor. Nos vemos entonces hasta el próximo lunes. Hasta la próxima, doctor. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.